Bueno, Isra, ¿lo contamos ya o nos esperamos? A ver, vamos a... Es que nos ha pasado una cosa muy fuerte y tenemos que contarla, pero no sé. Bueno, nos han pasado muchas cosas hoy. Sí. Muchas cosas. Yo me he roto las costillas en este borde de aquí, por ejemplo. Yo creo que tiene mucho que ver con la temática del programa que traemos hoy. Y es que, no sé, yo espero que cuando acabemos, la energía de los que estamos aquí nos ayuden a superar el programa, porque no sé qué puede pasar después. Lo contamos después. Venga, vamos a esto se llama un cebo. Luego os contamos una cosa interesantísima que nos ha pasado y maldita, que a lo mejor explicaría algunas cosas. Eso, como el golpe que me he dado yo al subir por hacerme el listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Estamos muy contentos de estar en estas terceras jornadas de Historia y Misterio del Viso de San Juan y acompañados de grandes amigos, de grandes ponentes y de gente que repite, que ya nos quedamos con vuestras caras de años anteriores. Y hoy pues vamos a hacer este programa sobre maldiciones, gafes y cómo evitarlos. O sea, no solo decir una lista de maldiciones, sino qué hay que hacer para no caerse ahí, por ejemplo. Así que vamos a haceros una cosa. Tenemos aquí a nuestra azafata deluxe, que es María. Un aplauso para la azafata, vamos, un aplauso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a repartir unos papelitos, porque a nosotros cuando hacemos una conferencia nos gusta que participéis vosotros. Y en esos papelitos, quien quiera libremente va a escribir algo. Y ese algo es lo siguiente. ¿Qué objetos? Atención, importante. ¿Qué objetos, situaciones, personas, animales piensas que pueden dar mal rollo, malfario, mufa, yuyu, gafe, maldición? Si conocéis algún objeto o incluso si habéis tenido, pues yo tuve una figurilla de una gitana bailando que cada vez que la poníamos pasaba una calamidad. Entonces, o una persona, podéis decir nombre o decir una famosa tonadillera, por ejemplo. Pueden decir el cuñado. También, si Entonces, quieres. podéis decir nombres o no, pero que sepáis que lo vamos a leer. Por tanto, a ver Claro. qué ponéis. Bueno, eso es lo primero. Vamos a repartir unos papelitos para que podáis escribir algunos objetos, animales o personas que os dan mal fario. Y hoy es que vamos a hablar, Isra, de un tema que es muy peliagudo. Pues hoy os vamos a hablar de las maldiciones, de los gafes, cuidado con esa gente, y vamos a intentar llegar a algunas conclusiones, o vamos a intentar por lo menos. E incluso vamos a daros algunos trucos para que os vaya estupendamente. Así que, en primer lugar, vamos a diferenciar maldición. Sí, vamos allá. Maldición, expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. Maldecir, si esto lo aplicamos a la mirada, sería mal de ojo. Y bueno, pues también puede ser desgracia, que se considera un castigo por una causa sobrenatural. Es decir, cuando hablamos de maldiciones, esto es una definición de diccionario, Sí. pero luego podemos profundizar un poco más. Cuando hablamos de maldiciones, hablamos de la etimología maldecir. Es decir, decir algo malo, desearle algo malo a un colectivo, a una persona o a un lugar. Hay lugares malditos también, ¿no? Pero hay otra acepción, una desgracia que se considera un castigo de origen sobrenatural. Así que esto es muy interesante, hablar del mundo de las maldiciones. Y ahora, y esto os va a gustar, ahora vamos a hablar de otra expresión que nos interesa. Gafes. El gafe. ¿Os acordáis de la figura de Pepe Gafes? Aquí tenemos, qué mala suerte, ¿no? Interpretado por Alfonso Arús, un personaje que en realidad, Isra, tiene un trasfondo real. Sí, claro, sí. Hay que decir que Pepe Gafes se basa en José Vélez, que es un cantante. De hecho, fue a Eurovisión, quedó noveno y Que ni tan mal. No, ni tan mal, porque bueno, hay otros que han quedado peor. De hecho, fue hasta disco de oro en Canadá, o sea que cuidado con eso. Pero ¿por qué se dice que este hombre, que por cierto casi nombrarlo ya puede producir el malfario, ¿por qué se dice que es gafe? Pues se dice, básicamente, se dice porque hay muchas historias alrededor. Yo he tenido la suerte de entrevistar al equipo que hacía este programa, que era Al Ataque, y ellos me han comentado, varios de ellos, Alfonso Arús no he sido capaz, pero Javier Martín, hemos tenido a Sergi Mas, ellos me han comentado que se sabía que José Vélez, allí donde iba, pasaban desgracias. Es decir, iba a un concierto,
se apagaban las luces, el concierto nunca se podía hacer. Se caían los focos. Se caían los focos. Iba a grabar su siguiente álbum y era un desastre porque nunca se podía grabar. Y eso pues le fue a este hombre, pobre hombre, granjeando pues esa especie de, bueno, pues que eres un gafe. Incluso pues hay que decir varias cosas. Que este hombre, pues bueno, es verdad, últimamente unas declaraciones de hace bien poquito dijo que lo había pasado muy mal, que había pasado por una depresión por ello. O sea que tampoco juguemos con estas cosas. Sí, pero para que veáis hasta qué punto puede afectar la maldición. No hay maldición. Esto que estamos contando, y ahora vamos con más artistas, son celos profesionales, son, bueno, oye, todo el mundo puede tener un fallo técnico en un concierto. La verdad es que si estos se van concatenando, a lo mejor te estás rodeando de personas que no te quieren bien. Alguien tiene puesto para el GPS, que eso me encanta, gira a la izquierda, dice. Bueno, vamos a ver, ¿a dónde acabamos hoy? Vete de aquí, por favor. A ver dónde acabamos hoy. De aquí a Malfario. Pero claro, esto a él le afectó. Lejos de resbalarle, pues que no hay peor maldición que creerse maldito, ¿no? Entonces, bueno, forma parte de una leyenda negra como personajes como los que vais a ver ahora, que no pensamos nombrarlos, ¿eh? No lo nombres a este, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué podemos decir de J. Pardo? Bueno, yo me he montado esta mañana un tren con este disco y tengo que decir que este que estáis viendo aquí, este hombre, yo trabajo en una radio local. Caballo de batalla, sí, llama. Pero no digamos el nombre del artista, por favor. Y una vez quise poner este disco por hacer la gracia y prácticamente me echan de la emisora. Esto es cierto, o sea, esto es real. O sea que hasta el día de hoy, pues cabe la cosa de que no se puede poner nunca ningún disco de JP. Es que no lo voy a decir por si acaso. O sea, no se puede poner ningún disco en radio porque se supone que puede pasar todo tipo de cosas. Y de hecho, hombre, pues a este hombre tampoco le había ido tan mal porque había estado en los brincos. Sí. Claro. Sí, ¿no? Sí, es que es así, es lo que pasa, ¿no? Es lo que ocurre. Al igual que con José Vélez, pues ocurre que de repente se vuelve alguien innombrable. Alguien que produce una serie de catastróficas desdichas. Alguien que su mera presencia puede hacer que la radio se hunda. Pues estos son historias que siempre pensamos, ¿no? Que puede haber una parte de extrañas casualidades, pero también hay una parte muy humana de maldecir a esta persona pues por celos profesionales, por envidias y demás. Yo estoy seguro de que conocéis gafes en vuestro entorno de trabajo. Eso seguro. Nosotros que estamos en los medios de comunicación, a ver los hilos, o eso se dice de ellos. Pero claro, estas personas pues muchas veces no logran darle la vuelta a la tortilla y bueno, tomárselo con un poco de humor y con filosofía. Y el otro personaje, podemos decir I.P., una famosa una famosa tonadillera, que hay una leyenda sin confirmar, pero nos encanta, de que Lola Flores pues le había lanzado una maldición por haberle robado el novio a su hija Lolita. Estamos hablando de Paquirri, el torero. Cuando compra Cantora, pues se habla de que en esos terrenos había una maldición. Incluso, solo le faltaba un cementerio indio. Dicen que en Cantora hay una maldición, que quien pisa ese lugar nota ese aura negativa y que se habla de historias de fantasmas. Sabéis que muchos de los enseres del torero Paquirri están guardados, pero a buen recaudo y con candados, en Cantora, pues eso, los capotes, los trajes de luces y claro, las cabezas de toros, los trofeos. Claro, eso dicen que genera una energía que se ha traducido en pues, el avistamiento de fantasmas. Bueno, pues Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja, Isa Pi, esta sí la podemos mencionar. ha visto el fantasma de Paquirri por allí. Y hay otro fantasma, Isra, que se ha visto en Cantora, que no pinta nada, pero que nos encanta y tenemos que contarlo. ¿Un fantasma, Fran Rivera? No. No. Tú sabes, un espíritu de alguien muy famoso que vino a despedirse de la Pantoja. Es cierto. Isabel cuenta en una entrevista, es que a mí me encantan estas cosas. Isabel cuenta en una entrevista que el fantasma de Lady Di se le apareció. Sí, en Cantora, esto es real, lo podéis buscar, esto está explicado, ¿vale? De hecho, justo el momento de su muerte para despedirse. La misma noche se le presenta según I.P. Lo contaba su hijo. Claro. Concretamente lo contaba Paquirrín en Gran Hermano VIP. Esas son Estamos nuestras muy fuentes. Sálvame, Sí. Ahora vamos a contar cosas serias y todo. No, en serio. Y luego, bueno, pues también hay que decir que Fran Rivera, del que hablaba yo antes, hijo de Paquirri, pero con Carmina Ordóñez, aquí os estamos dando datos importantes, dice directamente de I.P. que da mal bajío. Eso de mal bajío significa que la mujer es gafe, ¿no?
Y escúchame, en el mundo taurino sabéis que hay mucha superstición. Sí. Por ejemplo, con el nacimiento Sí. del propio Paquirri, ¿verdad? Claro, de hecho, se sabe que un torero, por ejemplo, no puede nacer en febrero. Y Paquirri nace en febrero. Y lo que hacen es registrarlo, como ya sabían que ese niño iba a ser torero, tú imagínate, naces y ya dices, torero. Pues como ya lo sabían, lo registran en marzo, aun habiendo nacido en febrero. Lo que pasa es que yo creo que no, pues por hombre no pudo escapar de la maldición. Y de aquí pasaríamos a Julián Muñoz. Hombre, Julián Muñoz, sabéis que Pantoja se mete en una relación con Maite Zaldívar. ¿Os acordáis de todo esto, no? Bueno, todos fueron desfilando a una casa con muchos barrotes. Ya sabéis de qué vestir. Al Hotel Rejas, sí. Al Hotel Rejas. Y se habla de continuación de la maldición. De hecho, se ha leído por ahí un recorte de prensa en el que se dice que todo esto, presuntamente y supuestamente, pues Maite Zaldívar habría hecho rituales de vudú contra la Pantoja. Una cosa rocambolesca. espectacular, ¿eh? Pero la maldición se contagia. Antes de pasar al siguiente personaje, que os va a gustar también, quiero deciros que en el mundo taurino hay un personaje maldito. Hay varios, ¿no? Pero hay uno que es muy interesante. Es un banderillero que se llamaba Enrique Berenguer Blanquet. Efectivamente. Por favor. Gracias. A mí me gusta porque es un mensaje trascendental. Dirígete hacia el este, ¿eh? El este por donde sale el sol. Dirígete hacia el este, ¿no? Sabéis que claro, las iglesias ve y hacia la muchos luz, ¿no? templos egipcios están orientados hacia el este. Por tanto, no es baladí ese mensaje. No, está muy bien. Y como todo pasa por algo, gracias. Hay que darle las gracias al universo. Bueno, pues eso, que este banderillero decía que cuando olía a cera, un torero iba a morir. Le pasó así con dos compañeros, ¿eh? Le pasó con Joselito y con Granero. Murieron. Él olió a cera y les avisó: por favor, no toreéis, que es que tengo yo un mal rollito aquí que no veas. Pues fueron. Y no le hacían ni caso. Pero el 15 de agosto de 1926, este torero, que se había retirado, le exigen, porque debería ser bueno, este banderillero, se había retirado, le exigen que vuelva. Por favor, vuelve, que tú eres mi hombre de confianza. Pues Sánchez Mejías estaba toreando en la maestranza cuando dijo: maestro, huele a cera de vela. Y el maestro dijo: yo voy a torear. ¿Qué pasó? Nada, no murió. Y el hombre se quedó muy extrañado. Habré perdido mi toque, habré perdido mi don. Al día siguiente, en el tren, se murió él, Enrique Berenguer, de un ataque al corazón. ¿Qué os parece? La historia de un cenizo, podríamos decir, ¿no? La historia de un gafe casi. Bien, decíamos que el gafe, Isra, Sí. ni se crea ni se destruye, solamente se contagia. Entonces, Ojo a esto. A ver, sí. Vale, esta sí la podemos mencionar, ¿no? Creo, bueno, sí, Encarna Sánchez. sí, no, porque Bueno. hay un tema muy interesante con Encarna Es que Sánchez. hay muchas cosas. Encarna Sánchez os parecerá una tontería, pero se podrían hacer 25 programas de misterio sobre ella, porque es un personaje, es como Voldemort, es muy oscuro. Bueno, pues la cuestión... Supuestamente, Supuestamente, siempre. teóricamente. La cuestión es que hay algo que nos alucina de los gafes, es que parece ser que es algo que se pega, ¿no? Es como la gripe o el COVID, ¿no? Estás al lado de un gafe y al final tú vas y el gafe también, ¿no? Y es muy interesante cómo el gafe de I.P., la tonadillera, pues se acabó pasando a una amiga muy amiga suya, eran muy amigas, que era Encarna Sánchez. De hecho eran tan amigas que hay una cosa que hemos leído que nos han flipado, o sea, que flipante. La casa encantada de Encarna Sánchez en La Moraleja. Resulta que cuenta la leyenda que tenía un túnel secreto de 12 kilómetros a otra casa que tenía la Pantoja para poder verse a través de los túneles. Cuenta la leyenda. Ella hablaba en la radio con mucha ironía de que eran unas obras faraónicas las de su casa. Esa casa ha ido pasando por diversos propietarios. Por ejemplo, Davor Zucker cuando estuvo con Ana Obregón. ¿Ves cómo se Y pega aquí el gafe? Dejamos un segundo de silencio. No vamos a decir absolutamente nada de Ana Obregón. Pobre mujer. Continuamos. Y en ese momento justo, cuando está en esta pareja, pues ocurre que el servicio, algunas personas que trabajan allí, empiezan a decir que en el despacho, antiguo despacho de Encarna Sánchez, las puertas se abren y se cierran, las luces se encienden y se apagan, y sienten una presencia, como si estuviera todavía allí la reina de las ondas, ¿no? ¿Y a quién mandaron aquí?
al padre Pilón. Estuvo. Bueno, no es que lo mandaran, él fue. Él fue el hombre. Y fijaros lo que se dijo en el momento. Ha ido el padre Pilón, sacerdote, para el que no lo conozca, fundador del grupo EPTA, que tenemos aquí a Aldo, ha ido para casar en secreto, eso es lo que se decía, para casar en secreto a Ana Obregón y Davor Zucker. Nada de eso. Fue para hacer, bueno, para bendecir la casa, vamos a decir. Para de alguna manera, esto es lo que se publicó en prensa. Para echar a Encarna junto con Sánchez de la casa. Paloma Claro. Gómez Borrero, Claro. otro personaje del misterio. Bueno, pues acudió allí un personaje que no nos es ajeno, que tiene que ver, sabemos que también era un tipo serio, y acudió para ver qué es lo que ocurría y sobre todo para, como bálsamo de alguna manera, ante esas personas que están viviendo fenómenos extraños y no se lo pueden explicar. Seguramente allí no pasaba absolutamente nada, pero el padre fue, y parece que la presencia de un religioso, pues digamos que apaciguaba el lugar, vamos a decirlo así, ¿no? Y le hemos puesto aquí a Encarna, con un edificio que tampoco será ajeno a nadie, y a mí menos todavía, que es el que yo he llamado en mi libro El Palacio Maldito. A la venta, a la salida, y el que lo quiera se lo lleva dedicado. Bueno, pues el Palacio Maldito tiene una vinculación con Encarna Sánchez también. Estas casualidades son bonitas. Sí, Encarna Sánchez, ya hemos dicho al principio que tendría para muchos programas de misterio. Y hay no sé si lo vamos a poner un sonido, un audio que queremos que escuchéis y que Álvaro seguramente os lo podrá explicar mucho mejor que yo. A ver si sale, ¿eh? No, esta es la siguiente, que ya vais a ver esta. Bueno, lo pongo en el móvil, no os preocupéis. Os pongo en antecedentes primero. Venga. Muy rápido, porque podríamos hablar mucho sobre el libro, sobre el Palacio Maldito. ¿Por qué lo llamo el Palacio Maldito? Bueno, muchas personas que se han acercado a este palacio han sufrido su maldición. Tal vez porque no lo han respetado. El palacio de los Marqueses de Linares, el Palacio de Cibeles, aquí, el palacio que está en Cibeles, el Palacio de Cibeles es otro, estuvo abandonado durante casi 100 años a raíz de la muerte de los marqueses en 1901-1902. Y en ese lapso de tiempo los madrileños que pasaban por delante, y algunos se acordará, pero lo veían como el palacio embrujado, porque lo veían abandonado, cada vez más cubierto de maleza, cada vez más polvoriento, y nadie se encargaba de restaurarlo. Fue pasando por diversas manos hasta que, atención, aparte que dejo de lado toda la leyenda de los Marqueses de Linares, de la niña Raimunda y todo esto, que hay mucho que contar sobre eso, la niña fantasma, ¿verdad? Bueno, pero año 88, compra el palacio Emiliano Revilla, el empresario. 2 meses después es secuestrado por ETA. Bueno, es uno de los secuestros más largos de la banda terrorista, salió bien la cosa, y cuando él vuelve al mundo real, lo primero que quiere hacer es deshacerse del Palacio de Linares, por lo que sea. Era a nivel, el proyecto era un poco engorroso para él y quiso deshacerse de él. En lugar de venderlo por dinero, porque al ayuntamiento, que es quien lo compra, le daba miedo que ese dinero acabara en la banda terrorista por deudas y demás historias, pues lo intercambia por unos terrenos para construir en la M30. Estamos en el año 89. Ahí es cuando empiezan las obras de la Casa de América y cuando empiezan a ir grandísimos investigadores, como por ejemplo, efectivamente, el grupo EPTA, que estuvo allí. El informe que hacen es impecable, es serio, y una de las conclusiones más interesantes es que la paranormalidad del lugar puede residir en algo que se llama la teoría de la impregnación. Es decir, que el lugar se haya quedado impregnado de la energía, por decirlo de alguna forma, de los que lo habitaron. Tantas historias de fantasmas casi que se nos empiezan a desvanecer. Bueno, gente que se acercó allí y le pasaron cosas regulinchis, pues la que sacó las famosas psicofonías que estuvieron en la cinta de cassette, Carmen Sánchez de Castro. Esta mujer era psicóloga o psiquiatra, no era parapsicóloga, pues saca estas psicofonías. Mi hija Raimunda, nunca oírte decir mamá, y una voz que dice mamá, no tengo mamá. La psicofonía muy interpretada, muy dramatizada. Bueno, pues ¿qué ocurrió con esto? Que después pues esto cantaba bulerías y bueno, pues se descubrió que era un fraude, ¿no? Esta mujer, de la noche a la mañana, y hemos rastreado su pista en hemeroteca, desaparece. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, pues que en paralelo, tanta fama que tuvo por culpa de o gracias a las psicofonías, pues puso su cara, puso su nombre en todas partes. Y alguien dijo, ¿esta no es la que me firmó un cheque sin fondos? Y por este tema, bueno, pues fue investigada, pasó por un juicio. No sabemos cuál es el resultado porque la prensa cortó en seco toda información y desaparece. Alguien que se acerca a este lugar, ¿no? Luego ha habido personas, no sé si habéis oído hablar de la maldición del faraón. No me refiero a la de Tutankamón, me refiero a que vas a Egipto, comes cosas que no debes y te pasan cosas en la tripa. Eso le llama la maldición del faraón.
Y si estamos en Latinoamérica, especialmente en México, la venganza de Malinche, le llaman también. Bueno, pues son esos problemas estomacales derivados de, pues eso, tomar alimentos o aguas que no son a lo mejor las mejores. Hay gente que ha estado investigando en el Palacio de Linares y le ha ocurrido la maldición del faraón. Esto lo cuenta públicamente Santiago Vázquez, por ejemplo. Estuvo allí y a los pocos días unos problemones. Pero este que tenéis aquí, cuando terminó de escribir este libro que tenéis aquí, me pasó también. La maldición del faraón, la maldición de Raimunda, podríamos decir. Así que bueno, si queréis enteraros de historias así curiosas que tienen que ver con este palacio y con las psicofonías que allí se captaron, unas mejores, otras peores, unas con más visos de realidad y otras con menos, la que os voy a poner, juzgarla vosotros mismos. Y qué tiene que ver con Encarna Sánchez lo vais a ver ahora. Esta es una de las psicofonías que presentó, aunque no la captó él, Germán de Argumosa. Bueno, pues el introductor de las psicofonías en nuestro país, y por eso le debemos un gran respeto. A ver si puedo darle al play, porque me parece que me he quedado sin cobertura. A ver. Ahora. Es una psicofonía que dice: quítame la falda. Quítame la falda. Se hablaba en el palacio incluso de fiestas y orgías. En el acervo popular, en los dimes y diretes de la época, se hablaba de esto. Bueno, no sé. Quítame la falda. Resulta que al lado de este palacio, detrás del Palacio de Cibeles, del ayuntamiento, está la cadena COPE. Y Encarna Sánchez, ahí lo veis el micrófono, directamente Encarna emitía desde al lado del Palacio de Linares. Y si ese quítame la falda era el jingle de directamente Encarna, juzguen ustedes. Es muy débil, hay que poner mucha atención, ¿eh? Sí, creo que no. La hemos puesto repetida, la original y el jingle del programa. Yo no me cabe ninguna duda que si esto es así, que aún estaría por ver y analizar el audio original y de todo, es que se le coló totalmente involuntariamente a Germán. O sea, no es que él quisiera vendernos la moto, ni mucho menos. Lo que pasa es que con una grabadora se pueden colar ondas de radio. Sí, nos ha pasado. Y bueno, pues esto es una graciosa casualidad y nada más. Él tiene una psicofonía que a mí me parece de las mejores del Palacio. En el libro hay un QR que te lleva a todas, o las más importantes, que no se ha acreditado de ninguna manera que sea falsa por ningún medio. Y esa psicofonía que sí que captó él, esta la captó un amigo suyo, la de la falda, dice: ¿qué mundo, Bagdad? La guerra se avecina. Bueno, pues 2 meses después de captar eso, estalla la guerra del Golfo. ¿Qué mundo, Bagdad? Y además pone acento, o sea, lo que más fuerte suena es Bagdad y guerra. Eso es una psicofonía bastante interesante que se puede analizar. Por allí pasaron muchísimas personas, unos con más tino y con otro, y otros con menos, y un tal Tristan Breaker que no vamos a decir absolutamente nada tampoco. ¿Qué más tenemos? Pues una última maldición. Bueno, pues tenemos la maldición de este jugador de fútbol que es Ramsey, es Aaron Ramsey, que ahora juega, si queréis huir de él, juega en el Niza. Y decimos huir porque se dice que cada vez que marca un gol muere alguien. Y hemos hecho una lista. A ver, tenemos. Ojo, Vamos a leer uno cada uno, ¿eh? Vale, esto es cuando marca, ¿vale? Bueno, Andrés Montes, Antonio de Nigris, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Chabela Vargas, Bebo Valdés, Rafael Videla, Ken Norton, Paul Walker, Huracán Carter, H.G. Giger, el que dibujó el bicho de Alien. Robin Williams, Eduardo Galeano, Gunter Grass, David Bowie, Alan Rickman, Nancy Reagan y Nicky Hayden. De momento que sepamos. se dice pronto. Bueno, pues por lo que veáis, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Y vamos a leer ahora algunos comentarios. Tenemos la bandejita de los comentarios. Sí. Tiene Isra. Vale, ahora leemos algunos. Vamos a contar ya lo que nos ha pasado. A ver, si ya. Cuéntalo, sí, cuéntalo. Bueno, a ver, yo... Esto es muy fuerte. Venía para Madrid, ¿no? Vale, pues yo vivo en Barcelona. Venía para Madrid a encontrarme con Álvaro y hablar de maldiciones, con el disco de JP, La Mochila, con Miedo.
Y estoy en el tren iba hasta arriba y tenía al lado pues una familia supuestamente normal, no sé. Y una niña pues que no dejaba de gritar, eso también es supuestamente normal. Y bueno, pues en Zaragoza ya se habían bajado unos cuantos y ya íbamos más a gusto, la verdad. Pero claro, cuando vuelvo del vagón cafetería pues a inflarme algo, porque no podía más ya con los gritos, me encuentro esto que os voy a enseñar. No sé si deberíamos enseñarlo. No lo sé. Venga, ¿queréis que lo enseñemos o no? Me encuentro esto. Claro. Me encuentro a esto y no sé por qué me la he traído aquí. La verdad, me ha parecido bastante mona. Sí. No sé si sabéis qué es esto. Si la conocéis. Esta es una muñeca llamada Raggedy Ann, que en Estados Unidos es un furor. Todo el mundo la ha tenido, pero en España no es tan conocida. Y esta muñeca, si estuviera en una urna con un crucifijo encima y la carta del diablo del tarot, estaríamos hablando de la muñeca Annabel. A mí me da un mal rollo. Quiero que os mire directamente a los ojos a todos. A mí me da un... Mira, Pablo Villarrubia nos hace la señal de la cruz. Yo de verdad, tengo miedo real y a mí me gustaría saber si hay entre el público alguna persona que sea experta en maldiciones. A ver, que nos pueda ayudar con algo de información. Pues mira, que suba Javier Arries, por favor. Pues yo creo que no hay mejor persona para ayudarnos a resolver qué podemos hacer con esta muñeca tan bonita, por otra parte, para que no nos invada con su maldición. Porque, Javier, tú tienes otra parecida, ¿verdad? Sí, de hecho. Muy parecida. Me gustaría saber qué hacéis con mi muñeca. Pues ¿cómo es posible que haya aparecido en el tren la muñeca de Javier Arries? Bueno, pero Javier, lo primero, muchísimas gracias por venir con nosotros. Encantado. Es un placer tenerle de vuelta y es un placer tenerle con nosotros. Él sabe muchísimo y Javier Arries nos va a ayudar porque, bueno, él es licenciado en Ciencias Físicas, es profesor de Sistemas y Seguridad Informática, escritor, articulista, conferenciante y, dicho por ti mismo, Javier, un catacaldos que se ha metido en más de un fregado en busca de lo mágico. Otro día le vamos a preguntar también por eso. Pero bueno, él es autor de Vampiros, Objetos Malditos, Magia del Antiguo Egipto, Magia y Religión Nórdica, Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica. Todos los libros que a mí me flipan. O sea, no hay un tema de Javier Arries que no me encante. Y hoy queremos que nos acompañe para que nos hable un poquito más de ese mundo de las maldiciones y cómo tenemos una historia muy reciente de que la muñeca Annabel encasita muy bien, pero cuando sale hace de las suyas. Pues sí, porque la tengo suelta, como que tiene el periquito en casa, por lo mismo. No está metida en su urna, no hay carta del diablo ni nada. Y en casa se porta muy bien, pero me la he traído para que vea mundo también. Y bueno, pues Fede y Mari José, divulgadores del misterio, conocen bien el tema. Se nos fastidió el coche viniendo para acá, casi no llegamos. La madre de una amiga mía, que ya está bien, por cierto, menos mal, también se fastidió un poco. Hay quien se ha dado un golpe ahí extrañamente. Yo. O sea, la voy a meter en casa otra vez. ¡Ay, que se ha movido sola! No quiere volver a casa, no quiere. Y os aseguro que no va a pilas. A ver, vamos a ponerla bien. Es que no se está quieta. Entonces, Javier, esta muñeca obedece a un tipo de objeto maldito que es muy frecuente, el de muñecos o figuras que representan a un ser humano, ¿no? Como lanzar la maldición, o en este caso, hablamos de una muñeca supuestamente poseída, lanzarlo sobre un objeto, ¿no? Sería una forma de vertir una maldición. Claro, en este caso sería involuntario. El caso de Annabel sería el caso, según los Warren, que fueron los que supuestamente investigaron el caso, una entidad habría utilizado, no tanto poseer a la muñeca como utilizar a la muñeca para atraer la atención de su propietaria, ¿no? De su dueña, y luego supuestamente pues poseerla a la dueña, ¿no? Es una muñeca que, como tú bien has dicho, era muy, muy, muy popular entre los niños. Es decir, no es un modelo único ni mucho menos. Y bueno, su dueña se llevó una sorpresa cuando en su cumpleaños su madre le compró una. Ya habían pasado de moda, pero claro, como niña pues le gustaba un montón. Y la verdad es que tú la ves y no tiene ninguna pinta, nada que ver con la Annabel horrorosa y espantosa de la película. Verdad. Pero a mí me da más miedo que sea así la muñeca. Claro. Porque es como muy inocente. No te lo ves venir.
Claro, y ya sabes que además el mundo de los niños, si lo mezclamos con los juguetes, y eso tiene cierta atracción extraña y un toque como siniestro a veces, ¿no? Y muchas películas de terror se basan precisamente en eso. Sí que hay además, porque todos conocéis el tema de las muñecas vudú, ¿no? Que en realidad no son vudú, son mucho más antiguas y mucho más universales. Y es lo típico que utilizan muchos hechiceros. Incluso en Egipto los antiguos sacerdotes las utilizaban también para maldecir a los enemigos del Estado, porque para ellos era normal. Egipto era la representación del orden cósmico, de Maat, del equilibrio, mientras que todo lo que estaba fuera de Egipto, que además era el desierto, pues era el caos, ¿no? Y era todo lo que tenía que ver con Apep, la serpiente, con Set, el dios malo, etcétera. Entonces ellos utilizaban también muñecos, ¿no? También los hechiceros, por supuesto, utilizan los muñecos. ¿De qué manera? Pues tratan de hacer una figura parecida a la persona a la cual quieren hacer algún daño, la bautizan de algún modo, es decir, la asocian, la vinculan con la persona correspondiente. En el caso, por ejemplo, de nuestra cultura cristiana, lo que se hace es bautizarla como si fuera una persona más. Se hace falta, o mejor, si tienes lo que se llama un testigo, es decir, recortes de uñas, cabellos, etcétera. Si os diré, por ejemplo, como curiosidad, que en el siglo XIX, cuando todavía se llevaba aquello de tener sirvientes y criados, pues la gente que estaba en el mundillo esotérico y brujeril pagaba a los propios criados para hacerse con cabellos o con cosas que habían pertenecido al dueño correspondiente, porque alguien les estaba pagando abundantemente para hacerles algún tipo de daño. También hay que decir que no siempre es para hacer daño, es decir, que hay en algunos casos en los que la muñeca se utiliza como un ejemplo de magia simpática para hacer el bien, para curar alguna dolencia. Entonces, hay siempre un lado positivo y uno más negativo. ¿Qué se vuelca ahí? Pues generalmente en todas las prácticas que yo conozco de todas las culturas del mundo, el hechicero vuelca su odio, prácticamente. Podríamos resumirlo así. Vuelca su odio, y ese odio, por un lado, si actúa sobre la muñeca, pues puede hacer todo tipo de perrería. Los egipcios, por ejemplo, los acuchillaban, los lanzaban contra el suelo en el caso de muñecos de cerámica, incluso una de las cosas demencial que hacían era meter esas figuritas en tarros de orina, como que así se podría lentamente el enemigo, ¿no? Pues eso ya me imagino que eran enemigos muy enemigos. En Japón, por ejemplo, para que veáis que es universal, que se las ha conocido en la religión vudú, pero los propios la gente del vudú realmente la ha tomado de los colonos occidentales, de los europeos. Buena parte de los procesos de brujería, pues una de las acusaciones se basaba en que habían encontrado una muñeca en casa de la bruja correspondiente, esto en Occidente. Pero por poner un ejemplo más alejado en el espacio y en el tiempo, en Japón, las mujeres despechadas, y esto es alucinante porque parece una película de estar de japonesas, no, que dan tanto repelús. Pues imaginaros la escena. Mujer despechada, Japón. Evidentemente ya su examante no le cae nada bien. ¿Qué hacen? Hacen una muñeca con que por cierto lo venden en cómodos kits, también por internet lo he encontrado, ya el kit de la muñeca ya preparada. No des ideas. Sí, porque alguno cae. Pues nada, hacen su muñeco y van a cierta hora de la noche, por la noche, van con un cuchillo, van con el pelo, imaginaros esas mujeres japonesas con esa piel, la melena suelta, negra, andando por esos montes, con una especie de trípode, imaginaros como una especie de corona de 3 puntas, los trípodes donde se ponen los pucheros, etcétera, puesto en la cabeza, y van a una hora de la noche a un templo, a algún árbol del templo, porque a esa hora de la noche supuestamente los espíritus están más activos y ese árbol pues contiene a esos espíritus. Va con unos clavos, va con un martillo, no te cruces con ellas porque supuestamente si te cruzas con ellas te tienen que dar muerte, o sea, a correr. Tú ves una mujer con el pelo suelto en Japón por la noche y tienes que salir pitando. Y nada, pues van a ese árbol, cogen la muñeca y van poniendo todo esto cada noche. Es un ritual que tienen que ir haciendo como unas 7 o 9 noches. Un clavo, ¡pum!, contra la madera. En la hora del buey, que es como ellos llaman a esa hora nocturna en la que los espíritus están más activos. Y ahí vuelca pues toda te vas a enterar, Juanito, pam, pum, te vas a ir con otra la próxima vez, catapum, la siguiente noche lo mismo, pam, pum, pam, pam, y supuestamente pues el afectado pues cae de mala manera. Y otra forma de usarlas también, no ya solamente a
a las muñecas, sino a otros objetos, es cargarlos. Sí. Cargarlos para dejarlos en la proximidad de la persona a la que se quiere afectar o a la que se quiere maldecir. Porque tú lo cargas, hablabas antes de la teoría de la impregnación, y prácticamente es lo mismo, es volcar un pensamiento muy concentrado, en este caso malo, negativo, sobre un objeto que generalmente se supone que es un objeto que recibe naturalmente, que es como un buen receptor, Sí. y se pone en contacto de alguna manera con la víctima, o se le hace llegar, o se le pone cerca de la casa, o se entierra en el camino en el que va a llegar, etcétera. Es muy corriente. Tenemos una lista de cosas que nos ha dicho la gente, que nos habéis dicho, y hay objetos. Así que vamos a leer algunos y luego ya Javier da también su opinión, que por cierto, por algo... Yo tengo uno también. Por algo le hemos traído, ¿eh? Que da gusto escucharle. Dice, lo podemos mío. leer, ¿no? Sí, claro. Mi impresora nunca funciona cuando la necesito. Está maldita. Luego siempre hacemos un ritual con esto, que luego los quemamos estos papeles para que las cosas que dan mal rollo pues se reviertan de alguna forma, ¿no? A ver si se me va a romper la impresora del todo. Bueno, luego consultaremos a Javier qué hay que hacer con esto. Bueno, aquí tenemos casi un tema que hemos tocado de alguna manera. Sí. Nos ponen aquí alguien, maldiciones gitanas. Cuidado con esto. Aquí dice mi ex suegra, menos mal que es ex. Dice por aquí, un antiguo misal, ¿eh? Cuidado, cargado de energías negativas. Lo que comentaba Javier, que se puede cargar y además muchas veces son regalos, souvenirs. Toma esto, qué bonito, pero ponlo en un sitio que bien visible. Toma, Un pongo. te la ha cargado con... Catapum. Dice, no llevar los calzoncillos de la suerte cuando salgo a competir. Esta es muy interesante. Dice, mal rollo, cualquier cosa de metal que me encuentre, o si me he llevado piedras de un lugar, las he tenido que devolver. Esto es muy interesante y a mí me ha pasado. No llevarse piedras de los sitios, y sobre todo si son sitios milenarios y ancestrales que están cargadas con toda la historia del lugar, batallas, guerras y todo lo que ha pasado allí, y suelen traer mal fario. Sí, y hay muchas anécdotas al respecto. Incluso en Pompeya, por ejemplo, reciben objetos de todo tipo a lo largo del año, cajas, generalmente además con una misiva, con una carta en la que la persona que devuelve el objeto que se ha llevado, Qué bueno. claro, pues dice que le ha pasado fatal, que le ha ido la vida, pero muy mal. Hay algunas cartas que te dejan alucinado y que lo devuelve, pues para ver si se le levanta la maldición. Y incluso el máximo responsable del museo de allí, pues en una ocasión hizo una exposición con algunos de los objetos que se habían robado con las cartas, etcétera. Hay también en Gettysburg, donde tuvo una de las batallas más gordas de la guerra de secesión de los Estados Unidos. Es un campo enorme donde murió muchísima gente, tanto de ambos lados, vaya. Y pues mucha gente se lleva piedras. Bueno, pues tienen también una colección, reciben todos los años una colección... Devoluciones. Sí, efectivamente. Departamento de devoluciones. Sí. Y algunas cartas son conmovedoras incluso. Una figurita de un gallo portugués que me dio muy mal rollo. ¿Sabéis esos gallos, no? Pues esa no cayó bien en esa casa. Este está bien, ¿eh? A mi madre le pedíamos que cada vez que jugara al Madrid no pasara ni estuviera en el comedor, porque el equipo contrario, especialmente el Barça, le metía algún gol. Yo soy esa persona. Yo soy del Madrid, pero cuando pongo algún mensaje públicamente en redes o algo, yo tengo que callarme, y mejor si no veo el partido, y entonces ganamos. Es así, ¿eh? O sea, no falla, y hay gente aquí que lo sabe. Han puesto aquí en este papel, y esto no lo pensábamos tocar, la exhumación de Franco. Efectivamente, a raíz de eso han pasado muchísimas cosas, el volcán, el COVID y un montón de historias más. Esto no sé si es una maldición, pero sí lo puedes pasar mal. Pisar una junta de dilatación de una acera. Eso es más como un TOC, ¿no? Aquello de no pisar. A ver, los cuernos, dicen. Los cuervos, perdón. Bueno, los cuernos. Muñeca. Los cuervos. Dice, si uno cree que está maldito, la maldición se hará realidad. Lo creas... lo que crees, lo creas, efectivamente. Pero a mí los cuervos me encantan, y a Javier nos quiero contar lo que le deben encantar. Experto en mitología nórdica. Y que hablen, ni te cuento. Bueno, una última y luego leemos más, ¿eh? Bueno, y aquí un clásico que son las muñecas de porcelana. Dan mal rollo. O sea, son objetos de mal rollo. Otra cosa es que luego sea lo que nosotros proyectamos ahí. Vamos ahí con algún objeto más. Tenemos aquí una diapositiva, así que
reconocerás estos objetos, más o menos, Javier, seguramente, que forman parte. Tengo el libro por ahí, por si queréis darle un vistazo. Javier es autor de este libro, Objetos Malditos, y es en lo que nos hemos apoyado también para preparar un poco. Bueno, aquí está, una edición muy chula. Además está la de Círculo de Lectores, Sí. ¿no? Muy chula, de tapa dura. Y bueno, lo podéis encontrar con la editorial Luciérnaga, que es una pasada. Ponlo aquí de pies. Aquí tenemos una montada que no vea. Menudo bodegón. El disco de JP yo lo quitaría, pero bueno. No lo pongas al lado de mi libro. Eso. Bueno, aquí, así tapamos. Vamos con entonces algún objeto. Por ejemplo, no sé, tenemos aquí las trompetas de Tutankamón, tenemos una daga, que esto me encanta. El cuchillo tibetano de Alexandra David Neal, nada más y nada menos. Un personaje que a Pablo, por ejemplo, a mí nos encanta. Y tenemos también esa piedra, la piedra maldita de Carl Lisle, ¿no? Sí. Pues cuéntanos. Bueno, pues mira, las trompetas, por ejemplo. Y es que siempre se habla de la famosa maldición de Tutankamón, que se habría basado en una tablilla supuestamente que encontraron, que luego no apareció por ninguna parte. Todo parece una historia que cierta periodista inglesa pues montó con el tema. El caso es que sí, luego hubieron una serie de muertes que se asociaron a la famosa maldición. Yo he leído en algún texto, incluso de divulgación científica, que las maldiciones en Egipto no existían. Sí que existen. Hay tumbas en las que están protegidas con determinadas maldiciones. En algunos casos son terroríficas. Hay un par de ellas en las que se dice que al que traspase la tumba y haga cosas que no deben ser hechas en la tumba, que le viole el dios Set, que es un dios en forma de... a él, a su esposa, a sus hijos. O sea, una barbaridad, una burrada. Y sí, evidentemente sí hay arqueológicamente registros de que había maldiciones en otras cosas que funcionaran, ¿no? Pero que están puestas. Y luego se habla también, pero no lo vamos a mencionar ahora, de que si un hongo que si entró Sí, a través de cuando del abrieron Aspergillus. el Aspergillus. Claro. No digo el córdice, para lo que estéis viendo también de Last of Us y todo esto, pero estamos con lo de los hongos también bastante preocupados. Pero no es eso. Vamos con las trompetas. Sí, porque eso es algo menos conocido de la maldición. Y es que dentro del ajuar impresionante que había en la tumba, había una trompeta de bronce y otra de plata. Lo curioso es que las trompetas están decoradas con imágenes de divinidades guerreras, ¿no? Tanto masculinas como femeninas. Y pues parecen trompetas que podrían haber sido utilizadas en el campo de batalla, pues para dar órdenes o para arengar a los soldados, etcétera. Y bueno, pues estas trompetas, lo primero, uno de los que estaban en la expedición de Carter tocó una de las trompetas delante de un importante personaje egipcio, se rompió. Ya empezamos, ya la tocas y se rompe, vale. Bueno, pero la cosa empieza sobre todo cuando la BBC, ante el tema del hallazgo de las trompetas, pues le gusta y se les ocurre decir, oye, pues podríamos hacer sonar las trompetas en los hogares de todo el mundo, porque evidentemente la BBC, pues fíjate, la escuchan en todo el mundo, millones. De hecho, ocurrió y bueno, fueron millones de hogares los que escucharon las trompetas. Bueno, pues nada, un famoso locutor de la época fue hasta allí, pidieron evidentemente permiso a las autoridades egipcias y entrevistaron a este hombre que había tocado las trompetas. Según estaban en el programa, pues se va la luz, un apagón en el Cairo. También hay que tener en cuenta que en la época en la que estábamos, pues el Cairo tampoco es que estuviera muy desarrollado, con lo cual los apagones tampoco eran. Pero oye, curiosamente se ponen con el tema de las trompetas mientras están entrevistando, se va la luz, tienen que poner unas velas. Y bueno, pues al final tocan hay un famoso músico de jazz del momento que toca la trompeta. Y esto, como te digo, pues se escucha en 150 millares de hogares, ¿no? Madre mía. Pues poquitos meses después, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y son trompetas de guerra, con lo cual, evidentemente, ya sabes lo que ocurre, la prensa dice, uy, no sé para qué tocan nada, y que pongan música moderna mejor, que no toquen trompetas milenarias. El caso, bueno, queda ahí la anécdota, ¿no? Pero en 1967 también alguien la tocó en el museo y poco después tuvo lugar la Guerra de los 6 días, la famosa guerra en la que Israel pues se lía a tortas, por decirlo así, con sus vecinos musulmanes. En 1990 un curador del museo también la toca y poco después ocurre precisamente también la primera Guerra del Golfo, así que la Guerra del Golfo pues tiene muchos candidatos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya en el que no se les ocurra tocarla,
Pero Desde sí, luego. como te digo, parece que cada vez que ha habido un conflicto, bueno, sí, hubo otra vez después de la famosa primavera árabe, resulta que poco antes habían tocado las trompetas también, con lo cual ya hay como 4 conflictos en los cuales se asocia el haberse tocado la trompeta con conflictos bélicos. Ujú. Estamos hablando, evidentemente, es un terreno muy resbaladizo. Pueden Claro. ser casualidades, evidentemente, a saber qué es lo que es. Pero ya sabemos que, sobre todo la prensa, cuando encuentra una noticia de estas, pues pum, la pone. El caso es que yo no las tocaría. Por si Sí, sí, acaso. sí. Bueno, pues Alessandra de Vindil también, que os decíamos, es esta exploradora franco-belga apasionante. Con 100 años se renovó el pasaporte. Murió con 101 años. Con 100 años se renovó el pasaporte. Con 60 se sacó el carnet de conducir. Exploradora, polifacética, cantante de ópera. Cantante Hizo de de ópera. todo en su vida. Y una de las cosas más apasionantes son sus viajes, pues por el Tíbet, por China, por muchas regiones de Asia. Y tiene también pues el récord de entrar en Lhasa, ¿no? Sí. Que era una ciudad prohibida. Y hay que decir que allí ella se hizo una más. Es más, ella era una lama. Ella acabó siendo una lama y teniendo, bueno, pues una especie de sirviente discípulo al que quería mucho también. Y bueno, pues se encargó, siendo muy escéptica, de intentar meterse en la magia de allí, ¿no? Y ella habla de que consiguió crear un ser, una proyección mental, un tulpa, ¿no? Bueno, pues hay un museo en Francia, en Dignes-les-Bains, hay un museo que es la casa museo de Alexandra de Vindil, donde todavía quedan manuscritos por descifrar de los que se trajo ella y quedan todavía cosas por rastrear. Ella se hizo con muchas reliquias y con muchos tesoros. Y nos va a hablar Javier de un curioso puñal, daga, cuchillo. Sí, un purva, sí, efectivamente. Esto lo comenta además en Magos y Místicos del Tíbet, que es una de mis obras Un favoritas clásico. de ella. Y ella, como bien dices, pues una mujer admirable, absolutamente admirable, que además se metió hasta las trancas en el budismo tibetano y lo conoció, pero que muy bien, incluso en las sectas más peculiares, ¿no? Tantra y de todo. Y bueno, pues en uno de sus muchos viajes se encontró con un grupo de lamas que iban de viaje también. Entonces, evidentemente, allí en el Tíbet no te encuentras con mucha gente por ahí por esos montes, pues lo normal es que si te encuentras, pues hagas camino común. Y nada, pues le pregunta qué hacen allí. Y son unos monjes que venían de un lamasterio en el que había muerto hacía poco pues uno de los lamas que allí, aunque seas lama y aunque seas un monje, hay algunos que se dedican a estudiar artes que no son del todo, digamos, puristas, no se alejan un poco del budismo, ¿no? Entonces, artes mágicas. Hay muchos monjes que se dedican a la práctica de la magia, en algunos casos incluso podríamos decir directamente negra, ¿no? Los aspectos más oscuros. Y bueno, pues parece que este hombre se dedicaba a eso. Entre los cachivaches que suelen tener este tipo de personajes están las dagas rituales, los purva. Y estos cachivaches además tienen allí montones de leyendas, ¿no? Se supone que están animados, después de tanto rito y tanta magia y tanta historia, en algunos casos están animados, se mueven por ahí, bueno, hacen cosas muy raras. Bueno, pues este hombre tenía mala fama, evidentemente, se muere, guardan el purva, porque le tienen miedo, evidentemente, todos los monjes, en un armario. En el armario se escuchan ruidos, dicen, esto hay que sacarlo de aquí antes de que la liemos. Lo intentan esconder en una gruta de un dios local, pero los nómadas que están por allí dicen que Nanay, que ya tienen experiencia de hecho con otro purva que por lo visto se movía solo y que había incluso atacado a gente. Llegaron a decirle a los monjes. Todo esto se lo comentan a Alexandra después de preguntarle, ¿no? Y bueno, pues ella interesadísima. Por favor, mostrádmelo. Por lo visto lo tenían envuelto, pues los típicos talismanes tibetanos, en una caja, oraciones, Ella, budistas. lejos de decir qué mal rollo, dice, dámelo para mí. Para dámelo". mí, sí, claro, le interesaba. Y ellos decían, nosotros ni abrimos la caja. Se insistió en que lo voy a abrir yo. Ella abrió la caja, vio el puñal, le encantó porque además era una pieza antigua y la quería tener de todas las maneras. Entonces les convenció de que se la dejara un momento para meditar sobre ella y tal. Se había hecho de noche, los lamas se metieron en su tienda, y ella iba acompañada evidentemente también. Se fue a un lugar un poco más alejado de las tiendas, clavó el purva en el suelo y estuvo allí durante un tiempo, y de repente ve aparecer como la figura de un monje, como agachado, como que no quería que le vieran, y que echa la mano al puñal, ¿no? Pero ella, más rápida, coge y se lo lleva. Entonces, cuando hace el movimiento, ve su puñal, pero el monje ya ha desaparecido. Se queda con la mosca detrás de la oreja
y vuelve al campamento y pregunta a sus acompañantes si alguno de los lamas se ha movido de allí. Y le dicen que no, que están aterrorizados. Tanto que les tuvieron que llamar la atención, porque lo normal es que estás en un campamento, si tienes que ir a hacer tus necesidades, te alejes de las tiendas. Y tenían que llamarle la atención porque cuando iban a hacer sus necesidades se iban cerquita, no querían alejarse. Entonces les cuenta a los lamas esta historia de, mira, que ha venido un monje, no sé si habéis sido vosotros, pero me han dicho que no, que ni os habéis movido de aquí, etcétera. Y los lamas dicen, este ha sido nuestro compañero, que venía por su puñal. Y ella aprovechó esta circunstancia que dice, yo no sé si estaba como dormida o no, pero el caso es que a mí me pareció ver esto, se lo comentó y dice, voy a utilizar esto para ver si consigo el puñal. Entonces se lo comenta y ellos le dicen, caramba, pues tú has sido más fuerte todavía que nuestro compañero, ¿no? Que nuestro hermano. Y con esto dijeron, vaya, pues parece que la mujer occidental tiene poder como para neutralizar los efectos maléficos del puñal. Y efectivamente, pues le dieron el puñal, le regalaron el puñal, pensando que ella tenía ese poder, que había logrado vencer a su lama. Hablamos de anatemas, hablamos de otro tipo de maldiciones casi religiosas. Claro, en ese tema, pues yo te quiero preguntar por una piedra muy especial, porque no solo tenemos que viajar al Tíbet para ver este tipo de maldiciones religiosas, sino que tenemos cositas más cercas como una piedra maldita, ¿verdad? Claro, claro. Y fijaros, esto es una maldición eclesiástica, porque antes hablaba de la maldición no tiene por qué ser hecha por un brujo o por un hechicero. En algunas religiones el sacerdote tiene la opción de maldecir, es decir, de utilizar la energía divina en plan de justicia divina. Por ejemplo, pues alguien que ha robado un objeto común para el poblado, esto en África pues se lleva muchísimo. Y como antes comentaba, a los egipcios. Y en este caso, incluso en la religión cristiana, hay lo que podríamos llamar una maldición soterrada. Es, por un lado, está la excomunión, cuando de alguna manera apartas del rebaño, por decirlo así, al que ha sido encontrado culpable y se le excomulga, pero está además el anatema, que va más allá. Porque en el anatema se supone que no solamente apartas a esa persona del conjunto de la Iglesia, sino que además lo dejas en manos del diablo. Y en algunos anatemas, que además lo puede hacer únicamente el Papa, en algunos anatemas se indica que caiga sobre esa persona la espada del cielo. Es decir, que hay una amenaza velada ahí de que te vas a enterar, chaval. Bueno, pues anatemas de estos se han producido pocos. El ritual la descripción del ritual es alucinante porque tiene que estar acompañado por 12 obispos, con estola, con una vela. Es un acto solemne que se hace muy con solemne, todos sus pasos, ¿no? Claro, pero además fijaros en esto, que es muy importante. El cirio que lleva y los 12 sacerdotes que le acompañan vuelcan el cirio. Qué bueno, qué interesante. Es decir, es un símbolo de la que le está cayendo al amigo. Sí. Y bueno, en este caso lo que tenemos es una piedra que está en el pueblo inglés de Carlisle. Es un pueblo que, imaginaros, está en la zona con Escocia. Esta maldición es de 1525 y la emite el obispo de Glasgow en ese momento. En ese momento eran católicos. Bueno, es una maldición larguísima. Algunos dicen que la más larga de la historia. Y la puso este hombre porque había unas familias del norte, de más al norte, en la frontera entre Inglaterra y Escocia, es decir, en el lado escocés, que se llamaban los Reivers, como ladrones, ¿no? Que se dedicaban a saquear, y eran familias enteras que se dedicaban pues a llevarse el ganado de la gente y a saquear lo que había en esa parte de la frontera. Así que pues nada, les maldijo. La maldición es alucinante, la puse en el libro, son 4 páginas del libro. Es un anexo del libro, ¿verdad? Sí, porque es alucinante, porque es además el arquetipo de lo que es una maldición. Se maldice desde el pelo más alto de la cabeza hasta las uñas de los pies, y todo esto descrito detalladamente, ¿no? Y bueno, pues esto generó una polémica alucinante porque en Carlisle, digamos que por el tema del milenio y para hacer algo con el cambio del milenio en el año 2001, pues le encargaron a un famoso artista inglés que se hiciera este monumento que veis ahí, que es un pedrusco bastante pesado, con parte de la maldición, no está entera. Claro, no cabe. No entra. Y bueno, está ahí en una especie de subterráneo que lleva a otro lugar turístico allí en Carlisle, que es una especie de castillo, etcétera. Bueno, esto montó una pajarera alucinante, porque de repente, según ponen la piedra, el pueblo de Carlisle ahora mismo está pues lleno de descendientes de esas familias
que se dedicaban al saqueo de las que decía antes, ¿no? De hecho, el propio artista también era un descendiente de ellos. La maldición no solamente iba contra las familias, sino contra los descendientes también de esas familias. Con lo cual, buena parte del pueblo decía, ay madre, que mi prima Angie era de la familia de no sé qué, que nos va a caer algo. Ya se generó hay un tema, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que ocurren, empiezan a ocurrir cosas. Te cuento. Una fiebre aftosa que se ceba sobre el ganado, sobre todo las ovejas que hay por allí, pues fatal. Un incendio alucinante, espectacular. Todo esto estoy hablando al cabo del mismo año en el que se pone la piedra. Y es un pueblo, es decir, tampoco es una ciudad muy muy grande. El edificio se fastidia. Cierran una serie de talleres y más de 600 personas van al paro. Asesinan a un niño, cosa que tampoco ocurría en un sitio pacífico, de una manera brutal. Lo degüellan en los brazos de su madre. Una burrada, que aquello pues causó una horrible sensación, ¿no?, en el pueblo. Entonces ya muchos empezaron a decir, oye, esto de la piedra más vale que... Bueno, en los siguientes años pasaron más cosas. Hubo unas inundaciones, hay una foto, además, que cuando estuve buscando la documentación, una foto de un hombre llevando a una mujer anciana en una barca, o sea, en un sitio que está, pues, fijaros, en medio de la frontera entre Escocia e Inglaterra, que no está próxima al mar ni nada. Y bueno, lo peor, empezó a perder el equipo de fútbol local. No. Eso ya... El Carlisle United no daba ni una, con lo cual ya el pueblo ya se horrorizó. Hubo un concejal que dijo, la piedra hay que retirarla. O sea, y en el ayuntamiento se discutió la cosa. El artista decía, pero vamos a ver, yo soy hijo descendiente de las familias, ¿no? Y si yo llego a saber que mi equipo pierde porque yo he puesto la piedra, soy capaz de retirarla yo mismo. Pues nada, aquello salió que no se retiraba. El obispo católico de Glasgow, el arzobispo, se ofreció a hacer de intermediario. El hombre murió poco después porque uno de los, ahora mismo evidentemente pues son anglicanos, uno de los prelados anglicanos le dijo, usted es católico, por favor levántenos la maldición y a ver si así se acaba la historia. El hombre no pudo hacerlo. Como si fuera tan fácil. El hombre no pudo hacerlo. Claro, si un obispo católico lo había puesto, pues otro debería quitarla. Pues no pudo. Llegaron allí todo tipo de personajes de lo más extraño. Un hombre que se titulaba Dios viviente de los brujos y máximo jefe de los brujos blancos de Inglaterra. Un título estupendo y además divinizado. Y decía que también que lo mismo, que aquello podía traer muchas malas consecuencias tenerlo allí. Se armó una, evangelistas por otro lado, gente que decía que aquello podía ser un lugar para adoradores del diablo. ¿Sabes quién intervino al final también? ¿Quién? Uri Geller. Hombre, Uri Geller no podía faltar. Claro, pues estaba, el hombre vivía allí en Inglaterra y él ofreció, pues traerme la piedra aquí, que yo con mi péndulo le limpio de malas energías porque mi jardín está justo en un vórtice, ¿no? En un vórtice energético curativo sanador y con mi péndulo lo elimino. Pues nada, sigue allí la piedra y la que lió fue buena, ya te digo que fue bueno en todos los diarios de Gran Bretaña, montones de anécdotas, de curiosas, de que si las muertes, que si los, en fin, y lo del United, vamos. Lo peor. Tremendo. Vamos a leer algunas más de vuestras respuestas y también comentarlas con Javier, al tiempo que pasamos un poco a algunos remedios contra esto que se ha llamado, pues eso, la maldición, el mal de ojo, etcétera. Pero vamos a, por ejemplo, dice, de nuevo hay alguien que dice aquí, marionetas y las muñecas de porcelana. Se ve que siempre que hacemos estas encuestas, hay algunas que se repiten, ¿Alguna tú, venga, Isra? Dice, pues una tumba de Egipto. Una tumba de Egipto, bueno, tiene rollo, sí. Ay. Muñeca de porcelana, 3. Lo que tú te creas. También. Tener vajilla rota en casa, esto se comenta mucho. Cuando se os rompa un plato, no lo peguéis, eso se tira, trae mala energía. Gatos negros, no estoy de acuerdo. Ratas, bueno, puedo estar un poco más. Que me dan un poco, porque muerden. Un poco de repelús. Sabemos muy bien que las ratas se lanzan. No lo han Nos contado. lo han contado alguien por ahí. Personas que solo hablan sobre enfermedades o solo hablan mal de otras personas. Gente tóxica. Una blusa amarilla me la puse y un día y que me fue fatal. Nunca más me la puse. Me pasa a mí. Si me pongo una camiseta, que yo piense, esta es mi camiseta de la suerte, y ese día tengo un mal día, esa camiseta se acaba en ese momento. No vuelve. Es superstición, pero yo sé que
podemos proyectar el mal rollo, la energía en esa camiseta por lo menos y deshacernos de ella, no hay que donarla ni nada. Esa tiene que ir fuera, porque a ver quién le toca después. ¿A quién le toca después esa camiseta? Mi ex, dicen por aquí. Mira, dos clásicos. El primero lo paso rápido, que es Hacienda. Y el segundo, Gitana me echó una maldición por no darle dinero para comprar romero y que me leyera la mano. Pues sí, también ha pasado. Yo esto lo digo y técnicamente podría ser cierto. Tony cantó, dicen por aquí. Marionetas. Ojo a las marionetas también, ¿eh? Claro. Está la película esa de Silencio desde el mal. Las marionetas, los muñecos de ventríloco y demás, dan un mal rollo tremendo. Y es a lo mejor la teoría esta del valle inquietante, ¿no? Sí. La de se mueve, hace gestitos, se puede parecer a nosotros, no somos nosotros, lo vemos como lo diferente y eso nos crea una inquietud bastante curiosa. Casi podemos volver al principio, porque ahora entiendo entonces lo de José Luis Moreno. Bueno, vamos a hablar de... Claro, y para acabar, Sí, el gato negro. dos gatos negros tenemos aquí en pues los empate a papeles. 3 entonces. Claro, claro. Gato negro. Los gatos negros son una maravilla, ¿eh? Pero bueno, entiendo que hay una superstición contra esto y ya sabéis que cuando, por ejemplo, cuando se acerca Halloween, no se deja que nadie adopte un gatito negro porque los ritualizan y les hacen cosas terribles y eso no se puede permitir. Y el gato negro, si se te cruza, da igual que sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es una bendición. Javier, para terminar, tú has escrito también sobre los ahojadores, pero bueno, en apenas titulares. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Porque el mal de ojo es que alguien te mire mal, que te desee el mal. Esa miradita de envidia también tiene mucho que ver con las envidias. ¿Qué nos puedes contar de esto? Y vamos a dar ya para terminar, y con esto acabamos, algún remedio, alguna solución, algún truquito, consejo. Bueno, pues primero, es una creencia universal, o sea, la encuentras prácticamente en todas las culturas del planeta, antiquísima. Los egipcios tienen relieves de hace más de 3.000 años en los que se muestra a ganaderos. Los ganaderos siempre han tenido mucho miedo al mal de ojo porque afecta mucho al ganado, según ellos, claro, y haciendo la típica postura, la figa, el pulgar metido entre el índice y el resto de los dedos, ¿no? Ahí tenemos una clave, el amuleto, que es poner esta posición de la figa. Eso es. Es una... Cuando se cristianizó el tema decían que era como tirar de la lengua del blasfemo. No, tiene una connotación absolutamente sexual. Sí, nos lo podemos imaginar. Sí, exacto. De hecho, hay otro gesto que es la ojiva. En este caso, lo que hacemos es reproducir los genitales femeninos. Hay que decir una cosa, en algunos lugares, en Italia, en Argentina, cuando pasa algo de mal rollo, hay tendencia a tocarse un pecho o tocarse los genitales. Sí, es así sí. como tocar madera y todo esto, pues es otra forma de tiene, vencer el mal de ojo. Pues tiene un porqué. Y es que el mal de ojo se achaca evidentemente a una fuerza negativa que supuestamente es emitida por alguien que conoce ese poder o incluso por un gafe que no sabe que lo tiene. Y lo que hay que hacer es romper la concentración del ahojador. Esto en el pensamiento mágico, claro, de quien cree en ello. ¿Cómo? Sorprendiéndole. Claro. Y una de las formas más sorpresivas y sorprendentes de sorprender a alguien, valga la redundancia, es pues hacer un gesto obsceno. Claro. Hacerle, perdonad el gesto, así, sí, digitus impudicus lo llamaban los romanos, de hecho. Las figuras de penes con formas de animales, de pájaros, los tintinábula, se utilizaban mucho en el Imperio Romano, lo heredaron de los griegos y se le ponían a los niños tranquilamente de manera natural, porque era un contra el mal de ojo, un amuleto contra el mal de ojo. Se ponían en las casas, algunos grandes, para que sonaran, y el caso era desviar la atención del ahojador. En las iglesias cristianas también hay muchos canecillos donde las creencias populares dicen que eso es para alejar a los espíritus malos. Eclesiásticamente te dirán que son representaciones de los vicios, pero la gente te va a decir, en Irlanda, por ejemplo, hay una típica figura que es la de una mujer enseñando la vulva, y la gente va allí a que le quite los males y sobre todo aleja a los ahojadores. O sea, esa es una... El año pasado nosotros en la conferencia, fue el año pasado, Isra, pusimos una imagen del Papa haciendo así. Esto significa te quiero, el lenguaje creo que es el de sordomudo, ¿no? Así, los cuernos. Pero si quitamos el pulgar, este es un símbolo también muy importante. Claro. Muy llevado por el heavy metal y todo, pero es un símbolo protector en realidad. Efectivamente, y en muchos lugares, en Italia por ejemplo, es normal que si le miras raro a alguien, si le miras así de esa manera, pues te pongan las manos así o te pongan siempre la mano. Generalmente la mano es utilizada como un amuleto protector. Ya lo hacían también los egipcios con la mano de Atum, que era una mano que de alguna forma lo que hace es detener el mal, ¿no? Y esto
se ha volcado en todo el Mediterráneo, en todo tipo de posturas. Es la mano de Fátima también, que utilizan los musulmanes, con el típico ojo, además. Hay leyendas piadosas de Mahoma diciendo que el mal de ojo vacía las casas y llena los cementerios, como que él creía, y que era algo real. Y la Hamsa de los... bueno, la Hamsa es musulmana, pero la mano también análoga de los judíos, Sí. con sus propias creencias, etcétera, y es uno de los amuletos además que vamos a utilizar también. La figa, que es otro tipo de mano. El cuerno, además, porque esta figura alude también a bovinos y a personajes con cuernos, que lo que hacen es representar la fuerza. Y muchos de los amuletos que se han llevado también en toda la vida han sido amuletos en forma de cuerno, de ciervo. Y fíjate, pues cosas que se me van viniendo a la cabeza, por ejemplo, aquí en este país, en Portugal también se hacía, sobre todo en el norte, había una cosa que se vendía en las boticas que era el alicuerno, que supuestamente era de cuerno de unicornio, por eso hay el alicornio, el alicuerno. A veces era de asta, sencillamente de ciervo. Generalmente se hacía un orificio en él y se utilizaba para, pues un poco parecido al método del aceite del que hablaremos ahora, para ver si se tenía mal de ojo y también para curarlo, ¿no? Y esto se vendía en las boticas hasta no hace tanto. Ojo, el ritual del aceite, tomad buena nota, que este es muy interesante, es para saber si lo tienes, ¿no? Sí, el mal de ojo. Sí, y de paso, bueno, pues también en algunos casos también sirve para quitarlo. Hay muchas variantes. De hecho, yo te puedo contar una y habrá otro que diga, Sí, no, esto en cada sé qué". pueblo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que son digamos que comunes a todas, ¿no? Lo normal es tener delante a la persona, generalmente son niños pequeños que llevan al típico desahojador, que sería la persona que sabe cómo hacerlo, y pues ponen la mano izquierda, que de alguna forma es la mano receptiva, la que recibe las fuerzas que puedan emitir malas el niño, porque está impregnado el pobre, y con la mano derecha se echan 3 gotitas de aceite en un bol de agua que se ha preparado convenientemente. En otros casos hay una fotografía delante, si no puedes tener a la persona delante, y si puedes, si tienes a esa persona también, en algunos casos 3 cabellos o un mechón de cabellos se moja en el aceite, 3 gotitas se echan sobre el agua, y habitualmente es un comportamiento extraño del aceite el que indica si tienes mal de ojo o no. Es decir, si el aceite flota y se queda unido en gotas compactas, por decirlo así, Sí. pues entonces no pasa nada. Es lo normal. Claro, si el aceite se hunde, que es muy, muy raro, porque evidentemente el aceite tiene una densidad menor que el agua, y como físico a mí eso me va a encantar verlo algún día, pues, pues también ocurriría algo. Y muy habitualmente se piensa que cuando las gotitas se dispersan, es como además como si fueran montones de ojitos pequeños que te miran, entonces es cuando también estás ahogado. Y en algunos casos también el mechón de pelo lo que se hace es dejarlo en el agua, y si se acaba hundiendo, se deja un tiempo prudencial, si se acaba hundiendo también está la cosa mala, y si queda flotando pues no. Y pues el mismo remedio te sirve también para quitarlo. ¿Por qué? Porque supuestamente al echarte ese mal de ojo, el ahojador ha quedado vinculado contigo de alguna forma, hay una especie de rapport, ¿no? Que llamarían los brujos profesionales, el rapport, la relación, ¿no? Que se establece con la otra persona. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, en Galicia, pues muchos ganaderos temen que la leche esté ahojada, que el ganado se les ahoje. Bueno, pues una vez que han hecho sus historias para ver si está ahojado sobre la leche, tal, hierbas, hay montones de métodos. Lo que se hace es echar la leche en el fuego, ya que está ahojada. De alguna forma ese vínculo con el otro, pues le va a entrar una calor impresionante de golpe. Y además se raspa con un cuchillo en la piedra en la que ha caído, pues como que para echarle sal, ¿no? Te quemas y además pues toma. En otros casos lo que se piensa es que la persona que lo ha hecho viene a tu casa inmediatamente como diciendo, ¿qué estás haciendo? Para allá, ¿no? Para saber quién es el ahojador. Qué bueno. Y te contar, bueno, es que saumerio, se utiliza todo tipo de cosas, piedras, hierbas, ruda, artemisa, de todo, ¿no? Pero vamos, el método del aceite yo creo que es uno de los más universales. Pues yo creo que sí, Isra. Vamos a terminar. Ay, mira, se me queda uno. No vamos a terminar. Con el aceite. Con el aceite, si se sabe ya que la persona está ahojada, se echan unas gotas, y en cuanto aparece una gota gorda,
se supone que es el ojo Ah. del ahojador, y con un cuchillo lo partes. Ah, qué bueno, qué bueno. Para que sepáis. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos rituales. Muchos, Os ha dado Javier un montón de consejos y de truquitos, así que, oye, yo creo que es de agradecer. En otros lugares también se me viene a la mente que en Extremadura, por ejemplo, se cree que puedes quedar embrujado por la luna. Sí. Que la luna llena te puede alunar, ¿no? Y Sí. muchas veces se dice, no tiendas la ropa en luna llena porque queda maldita, queda alunada. Mm. Estas son tradiciones súper bonitas que no se deben perder porque escritores como Javier se encargan también de recopilarlas y de plasmarlas en libros. Así que, Isra, vamos a despedir, vamos a terminar. Bueno, simplemente nos vamos a ir. Recordaros que somos Ecos de Remoto, que somos Álvaro Martín y Israel Gordón. Y bueno, yo creo que hay una cosa que seguramente hace que lo malo se vaya. Y es un aplauso muy fuerte, ¿no? Y la risa. Y la por risa. supuesto que sí. Muchas gracias.